Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Galileo Galilei es llamado, con razón, padre de la ciencia moderna. Su juicio y condena por parte del Tribunal de la Inquisición representa para algunos un ejemplo modélico del conflicto entre la ciencia y la fe, tema que ya hemos tratado en este programa. Habría que esperar hasta el 31 de octubre de 1992 para que Juan Pablo II rehabilitase a Galileo en la Academia Pontificia de las Ciencias y reconociese en forma solemne que los representantes de la Iglesia se equivocaron al condenar a Galileo. Hoy hablaremos con Javier de ese gran pensador que fue Galileo Galilei. Javier, ¿fue realmente Galileo un mártir de la intransigencia medieval por haber defendido a la ciencia frente a la fe en Dios y en las Sagradas Escrituras? Buena pregunta para empezar. Vamos a ver, ¿fue Galileo un mártir? Vamos a empezar por ahí. Mártir es alguien que muere por sus ideas. Esto es un prejuicio bastante extendido, que Galileo fue un mártir, que le quemaron o que murió de una forma trágica por causa de la Inquisición. Ni le quemaron, ni le mataron, ni fue a la cárcel. Sufrió, eso sí, un arresto domiciliario al final de su vida. Creo que es importante empezar por ahí, pues para deshacer algún entuerto, porque sobre Galileo hay un poco de historia, pero hay también muchas leyendas que tratan de desprestigiar a la Iglesia, que en parte tiene razón, porque la Iglesia de aquel momento la verdad es que tenía algunas cosas bastante cuestionables. Pero desde ahí se pasa también a criticar al cristianismo y esto es erróneo. Me preguntabas, ¿un mártir de la intransigencia medieval? Y esto yo creo que también es otro tópico. A ver, Galileo nace en el año 1564 y muere en el año 1642. Entonces, el principio de la época moderna, si consideramos que es el descubrimiento de América, 1492, y Galileo nace en el 1564. Es decir, ya estamos en plena época moderna. Es decir, que más que hablar de que Galileo fue objeto de la intransigencia de la Iglesia medieval, yo creo que habría que decir que Galileo fue fruto de la intransigencia, en todo caso, de la Iglesia de la época moderna, porque es ya el comienzo de la modernidad cuando a Galileo se le va a condenar y cuando va a tener todo este conflicto con la Inquisición. Y esto a mí me parece interesante, porque también hay toda una especie de leyenda negra acerca de la Edad Media, que quizá, pues en otro programa pues podemos hablar más acerca de ello. Pero claro, la Iglesia de la época moderna fue una iglesia muy intransigente. Pensemos también que era un momento de muchos cambios, de la Reforma, guerras de religión, guerras de cristianos contra cristianos. Es decir, que hay bastante intransigencia en la época moderna. Eso de que la modernidad significó la libertad y otras cosas, pues es bastante cuestionable. Bueno, me preguntabas, ¿defendió la ciencia frente a Dios y a la Biblia? Aquí sí que no. A ver, Galileo no defendió la ciencia frente a Dios. Galileo era una persona que creía en Dios firmemente. Es decir, Galileo, la ciencia no le separó en absoluto de Dios. Eso no sé de dónde sale ni qué intereses tienen quienes pretenden divulgar esta especie de historia galileana. Y por otro lado, tampoco se opuso a la Biblia. Galileo defendió la Biblia de una forma clara. Y fue, eso sí, un científico extraordinario. Ahora, se ha creado también sobre este personaje, como comentábamos, toda una serie de falsas ideas, falsas leyendas,
para crear un falso conflicto. Yo creo que en el fondo un falso conflicto entre ciencia y fe. A ver, ¿hubo un conflicto entre Galileo y el Tribunal de la Inquisición? Sí, claro. Hubo un conflicto entre Galileo y la Inquisición. Eso es innegable, eso es historia, además una historia muy estudiada y muy analizada. Pero ¿esto significa que hubo un conflicto entre ciencia y fe? El Santo Oficio, o sea, el Tribunal de la Inquisición, tuvo también problemas con Teresa de Jesús, con Fray Luis de León, y a nadie se le ocurriría, pienso yo, plantear que hubo un conflicto entre la mística y la fe. No hubo un conflicto entre la mística y la fe. O sea, nadie diría, es que Teresa de Jesús o Fray Luis de León no eran cristianos porque eran místicos y porque el Tribunal de la Inquisición se enfrentó con ellos. Yo creo que es llevar las cosas fuera de su contexto. ¿Hubo conflictos? Por supuesto, porque no todos entendían de la misma manera ni la fe ni tampoco la ciencia. Entonces, ¿hubo conflictos internos? Sí, pero hubo conflictos internos que se dieron dentro de un marco, que a mí esto me parece muy importante, que es el marco en el cual surgió la ciencia moderna. Y este marco no fue un marco de ateísmo, escepticismo, agnosticismo. Fue un marco profundamente cristiano. Y es aquí donde surgió la ciencia moderna. Y Galileo, como personaje de su época, y además pues por convicción personal, no solamente porque nació en una época, pues él tenía profundas convicciones religiosas. Entonces, quiere decir, sí, tú lo has estado diciendo, que en realidad Galileo era un creyente cristiano sincero, auténtico, y además también en la Biblia. Entonces, naturalmente, la pregunta se cae por sí sola. Aparte de que pudo haber un enfrentamiento de celos entre el saber de distintas escuelas, según Galileo, ¿los teólogos se estaban equivocando al interpretar la Biblia? ¿No era esta una afirmación arriesgada y desde luego peligrosa por parte de Galileo? Bueno, cuando Galileo expone su sistema astronómico fundamentalmente, él había hablado antes de cuestiones físicas, había ido formando lo que va a ser después el origen de la mecánica clásica, pero el problema está cuando Galileo expone sus ideas acerca de cómo funciona el universo, que no son otras, no es nada más que el sistema que ya anteriormente había formulado un canónigo, un sacerdote católico, que era Copérnico. Es decir, que la Tierra se movía alrededor del Sol, que la Tierra no estaba estática en el centro del universo, sino que la Tierra se movía alrededor del Sol. Entonces, cuando Galileo, pues por el desarrollo de sus estudios, porque va a utilizar el telescopio, entonces al utilizar el telescopio, él dice, pues lo que dice Copérnico, este sistema heliocéntrico, Helios es el Sol, ¿verdad? Este sistema en el cual el Sol está en el centro del universo, pues oye, no es solamente una formulación matemática, es que el universo funciona de esta manera. Entonces, cuando Galileo propone estas cosas que van en contra de todo el sistema medieval anterior a donde vivía, que era Florencia. Estas ideas, dice, o se pensaba, contradicen las escrituras. Entonces, Galileo es un hereje. Entonces, hay que condenarle. El sistema que él propone es erróneo, porque no se puede decir que la Tierra se mueve y que el Sol está quieto. Eso es una barbaridad. De hecho, y por resumirlo un poco, hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, ahí se narra una batalla, en la que se dice lo siguiente, leo literalmente de la Biblia, para que veamos en qué textos se basaban los que pues estaban tan disgustados con el sistema que proponía Galileo, consideraban que las cosas no podían permanecer así, que a Galileo pues había que hacer algo con él. El pasaje de Josué, el capítulo 10, dice así: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto dice Josué 10, 12 y 13. Es decir, si Dios manda que el sol se detenga, obviamente el sol se mueve. El sol no podemos afirmar, como está diciendo Galileo,
que el Sol está quieto en el centro del universo. Y entonces, utilizando textos como este y otros lugares que podíamos buscar también o citar de las Sagradas Escrituras, se levantan una serie tremenda de críticas, no solamente hacia este sistema nuevo de astronomía, sino críticas también hacia la propia persona de Galileo, a la que se le acusa prácticamente de todo. Entonces Galileo, que en ese momento estaba siendo protegido por los famosos Medici, que eran los mecenas de Toscana, de Florencia, de la ciudad de Florencia, que tanto influyeron en el arte y en el desarrollo pues, de la escultura y de la pintura y todas las artes en general, también eran protectores de Galileo. Entonces, claro, Galileo está preocupado porque los que le protegen pues se pueden también, digamos, mosquear, perdón por la expresión, se pueden enfadar con él. Y entonces Galileo escribe una carta, esta carta está conservada y se puede encontrar fácilmente en internet, seguramente pues hay alguna referencia a esta carta. Escribe una carta a la señora Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana. Porque esta duquesa, la señora Cristina Lorena, pues tenía sus reservas y le habían ido con el cuento, pues todo el séquito de personas que rodeaban en aquel momento a los nobles y a la gente importante. Y en esta carta, interesantísima, Galileo establece lo siguiente. La Biblia, fíjate qué expresión, la Biblia no puede equivocarse. ¿Por qué la Biblia no puede equivocarse? Dice el señor Galileo. Porque es palabra de Dios. La pregunta que me hacías anteriormente, si Galileo negaba la Biblia por la ciencia, esto es lo que afirma clarísimamente en esta carta. La Biblia no puede equivocarse porque es palabra de Dios. Ojo, añade Galileo, quienes sí pueden equivocarse son los que la interpretan, pero la Biblia no. Entonces, la Biblia, está diciendo Galileo, a mí me parece importantísimo en la época que está viviendo Galileo. Pensad que es la época de la Reforma, de la Contrarreforma, que hay muchos movimientos donde la Biblia, en fin, pues va a tener sus más y sus menos, no la Biblia, sino las personas que dicen creer en ella. Entonces Galileo de alguna forma está diciendo, la Biblia no es un libro de mitos ni de historias raras, como otros querrán decir posteriormente, es que la Biblia, pues en fin, cuenta cosas raras, ¿no? O que se oponga a la ciencia. En opinión de Galileo, la Biblia no se opone a la ciencia. La Biblia para Galileo es el libro de Dios, la revelación de Dios. Por tanto, en la Biblia no hay errores, la Biblia es inerrante. Ahora, los seres humanos que la leemos sí que podemos equivocando a la hora de interpretarla. Y de hecho, él creía que los intérpretes de ese momento, al acusarle a él de estas cosas, se estaban equivocando, primero, en defender un sistema astronómico que estaba ya de capa caída, que era el sistema que defendía que la Tierra estaba inmóvil en el universo. Y, por otro lado, y lo más grave, es que se estaban equivocando también los sabios, los teólogos de aquel momento, se estaban equivocando en la interpretación de la Biblia. La posición de Galileo evidentemente resultó revolucionaria, pero es que se estaban enfrentando dos ideas. La idea del razonamiento, en este caso el razonamiento heredado desde Aristóteles, y del otro lado la ley de los hechos, de lo comprobado, que es lo que presenta Galileo. Efectivamente, en algún programa me has preguntado y hemos hablado acerca de este asunto, cómo la filosofía, el pensamiento influye en la teología. Y es que aquí se está viendo muy claro qué es lo que había pasado en la teología medieval. Pues la teología medieval se había entrecruzado con ideas filosóficas. En los principios de la Edad Media se había llenado de platonismo, que le salía al cristianismo el platonismo por todos los lados, y luego en la Baja Edad Media, en lo que se llamaba la escolástica, el cristianismo, la teología cristiana, se había unido a un sistema filosófico que era el sistema filosófico de Aristóteles, y se había construido un mundo, una interpretación de las cosas y también de la propia cosmovisión teológica del mundo, pues impregnada de ideas filosóficas, además de un filósofo pagano, de un filósofo, en fin, bastante materialista, como era el pensamiento de Aristóteles. Y lo que está diciendo sencillamente Galileo es, mire, yo no estoy de acuerdo con la filosofía de Aristóteles.
Y hasta ahí es lo que yo quiero, dice Galileo, lo que yo quiero afirmar. Yo no creo en Aristóteles. Ahora, ¿cómo no voy a creer en la Biblia? Y luego, además, Galileo utiliza un montón de citas de los padres de la Iglesia, sobre todo de San Agustín, para sostener que su postura es una postura completamente ortodoxa. Galileo, además de científico, además de teólogo entre comillas, es un filósofo, es un pensador que está, digamos, rechazando o argumentando en contra del sistema aristotélico en el cual él no cree y es un sistema filosófico que él no comparte. ¿Por qué? Pues porque Galileo, utilizando las matemáticas y la razón, se está dando cuenta que el mundo no encaja con esa visión que había propuesto el filósofo griego. Tú has dicho en su momento, refiriéndote a Galileo, que Dios había escrito la Biblia y la creación desde las matemáticas. Galileo dice efectivamente que Dios ha escrito 2 libros. Ha escrito el libro de las Sagradas Escrituras. Ha inspirado, porque es un libro que él ha inspirado, no han escrito hombres. Es decir, la Biblia, según Galileo, no es algo que bajó del cielo directamente, sino que Dios inspiró a hombres para que la escribieran. Y esto es muy importante también, Y Dios se revela en la Biblia a través de esos hombres que han hablado inspirados por él. Y ahí transmite un mensaje de salvación esencial para los seres humanos. Pero por otro lado, Dios ha hablado también y habla a través de la naturaleza, a través de la creación. ¿Cómo es el lenguaje de la creación? Y dice Galileo, la creación está escrita en un lenguaje matemático. Es decir, las matemáticas son la clave para poder entender la creación de Dios. Y aquí está la ruptura filosófica, ideológica, cultural más importante con el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles había hecho una concepción del mundo basándose en las cualidades de las cosas, en su esencia, en la naturaleza de las cosas. Galileo estudia la naturaleza a partir de las relaciones matemáticas de cualidades que son objetivas porque se pueden observar y por tanto son objetivas y son también medibles, es decir, lo que se llama cuantificables, frente a cualitativo, que significa la cualidad. Y lo que incide Galileo es que la única forma de acceder a los secretos del universo es a través de ese lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo, que es un lenguaje muy preciso, que es un lenguaje muy bonito, que es un lenguaje apasionante y que a partir de Galileo y otros que vendrán después, como Kepler, Newton y demás, se va a constituir en la herramienta fundamental para poder desarrollar la ciencia y la tecnología que vendrá después y que dará origen, fíjate, que dará origen al mundo en el cual vivimos nosotros. ¿Esto de dónde surgió? De la mente de hombres que creían firmemente en el Dios de la Biblia. Estos grandes matemáticos, estos grandes físicos, estos grandes profetas, entre comillas, por supuesto, profetas de la ciencia moderna, eran profundamente cristianos y muy, muy interesados en descubrir a Dios y en conocer más a Dios a través del estudio de las ciencias físicas, de la astronomía y del conocimiento en suma de lo que había salido de las manos del creador, de su propia creación. Digamos que ese rompimiento de la ciencia con lo heredado vino de la mano de pensadores, de sabios, de científicos que no tenían ninguna duda en cuanto a Dios y a la creación de Dios, sino que iban poco a poco, porque es un proceso que todavía continúa, descubriendo los detalles de la creación, los detalles de la obra de Dios en la creación, y eso iba ampliando su conocimiento de la grandeza de Dios, y no a la inversa como parecían interpretar algunos teólogos. Efectivamente, o sea, no hay ninguna oposición en el pensamiento, en la vida, en la obra, en la producción de estos autores, no hay ninguna oposición entre la ciencia y la fe. Esto es algo que, digamos, a uno le han intentado vender después. Y yo creo que más que nunca, en la época en la que vivimos, en la actualidad, parece que uno puede decir, yo es que creo en la ciencia, no creo en Dios. Y es como para preguntarle, oiga, ¿en qué ciencia cree usted?
¿de dónde cree usted que ha salido la ciencia? Los auténticos científicos, los primeros científicos de la ciencia, tal y como es entendida en la actualidad, no tenían ningún conflicto en ser, imagínate, pues un Isaac Newton o este personajazo, este pedazo de científicos que es Galileo, no tenían ningún problema en ser científicos de primera línea y ser creyentes también de primerísima línea. Que es una cosa que no hay ninguna contradicción. Eso sí, lo que dice Galileo, y a mí me parece interesante, es precisamente que son cosas diferentes, no contradictorias. Entonces, lo que está diciendo Galileo es, por favor, dejen los señores teólogos de inmiscuirse, y los señores filósofos también, en cierto sentido, dejen de inmiscuirse en el trabajo de la ciencia, los ideólogos, los manipuladores, los que, en fin, tienen sus ideas propias, pero que no son ideas científicas, que está bien que las tengan, Galileo no dice que está mal, pero por favor, dejen de interferir con sus ideas en el desarrollo de la ciencia y dejen que trabajen a los científicos utilizando el método que deben utilizar los científicos, que es el método matemático, la observación y la experimentación. Y por otro lado, señores científicos, yo, Galileo, el primero, no me voy a meter a hablar de cosas que exceden mi conocimiento y que hablan de un saber que está más allá de lo que la ciencia puede conocer, como es precisamente el mensaje de la revelación divina. Esto es mucho más alto, el estudio de Dios es mucho más elevado que el estudio de la ciencia. Están en niveles diferentes, no son contradictorios, pero Galileo está tomando una postura sobre las relaciones entre la ciencia y la fe, que diríamos sería la de la no contradicción y la de la complementariedad. Ambos hablan de cosas muy importantes, ambos tienen como punto de partida a Dios, pero tienen finalidades diferentes. Una es conocer la creación y la otra sería conocer al Dios de la creación. Dado que ese tema del supuesto enfrentamiento entre Galileo y la revelación de Dios en la Biblia, cuando en realidad Galileo estaba descubriendo la revelación de Dios en la creación, esta manera torcida sigue manifestándose hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Vaya pregunta. Nosotros siempre intentamos integrar, como seres humanos, integrar conocimientos que proceden de distintas fuentes. Y en esta integración de conocimientos distintos, pues nosotros nos hacemos nuestra propia composición de lugar, nuestra propia forma de entender las cosas. Y esto hace pues que no todos entiendan o entendamos igual las relaciones, por ejemplo, entre la ciencia y la fe, los ámbitos a los cuales llega cada una de ellas, sus límites, su alcance y demás. Aunque todos pensemos de maneras diferentes, a la hora de argumentar, sí es importante hacerlo con cierta seriedad y decir o defender la postura que uno tenga, la postura propia, pues dando argumentos. Entonces, si nosotros estamos debatiendo en un determinado contexto, pues es importante que utilicemos argumentos que puedan tener relación con ese contexto. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de nuestra fe, si nosotros estamos hablando del cristianismo, es muy importante saber cuál es la fuente que nosotros estamos utilizando para sustentar nuestras creencias. Que sería, yo entiendo, por lo menos en mi caso, así lo es, y así lo es en el mundo protestante en general, nuestra regla de fe y de conducta son las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro referente. Otros podrían argumentar que son las Sagradas Escrituras más otras cosas. Si estamos hablando, en lugar de en el ámbito de nuestras creencias cristianas, de nuestra fe, estamos hablando en el ámbito de la ciencia, ahí lo que tenemos que utilizar son argumentos de carácter científico. Es decir, pues mira, tal experimento, tales cálculos, estamos partiendo de tal teoría, de tal otra teoría, esta teoría tiene este fundamento, este otro. Y en todo ello, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito del conocimiento científico, lo que me parece que es muy importante es utilizar siempre
digamos, una postura coherente, una postura racional, una postura argumentada. Es decir, tanto en el ámbito teológico como en el ámbito científico. De todas formas, es curioso, es chocante y, desde luego, muy pocas veces argumentado, recordado, confirmado, que grandes iniciadores del desarrollo espectacular de la ciencia a partir de esa época, la época de Galileo, como fue Kepler, como fue Copérnico, como fue Newton, fueron cristianos sinceros que no tenían ni mucho menos la idea de poner la ciencia por un lado y Dios por otro, en el sentido de a Dios déjalo ahí a un lado, que nosotros somos científicos, sino que, en cierta manera, usando un término que usaste tú antes, en cierta manera ellos integraron la creencia en Dios como creador con el descubrimiento de las cosas que Dios había hecho. Pero en este momento nos hemos ido al terreno contrario. Ahora mismo Dios no. La ciencia es la que te va a decir la verdad, pero no tiene nada que ver con Dios. Entonces, esto es una posición absurda, digo yo. Bueno, a mí me parece que, personalmente, me parece una barbaridad, en cierto sentido. Es decir, me parece una barbaridad el afirmar que no se puede ser científico y cristiano. Eso es lo que me parece una barbaridad. Yo creo que se puede ser científico y cristiano y se puede ser científico y ateo. La barbaridad está en afirmar que uno no puede ser científico y además creer en la Biblia, porque ya te digo, y estábamos demostradísimo, y basta con leer las propias cartas de Galileo, las cartas a su hija. La hija de Galileo era monja, entonces tienen una correspondencia entre ellos muy, muy interesante. Yo sé que a ti te gusta mucho la música. Tú imagínate, vamos, en lugar de hablar de ciencia, por un segundito permíteme que me meta en este terreno que tú conoces también, que es el de la música. A ver, ¿Bach qué era? ¿Músico o cristiano? Las dos cosas. Es que no tiene ningún sentido contraponer en Bach la música y su fe. Es que su música era un reflejo de su fe. Ahora, cuando él hacía música, ¿dónde se inspiraba? Pues para las letras, las Sagradas Escrituras, porque muchas veces son, ¿verdad?, transcripciones de las propias Escrituras. Ahora, para escribir sus pentagramas, pues utilizaba esas matemáticas tan bonitas que son las matemáticas de la música. ¿Tendría sentido decir hoy día que no se puede ser músico y cristiano? Por favor, es que eso me parece un intento de anular a las personas, de ir en contra de la libertad de conciencia, de pensamiento y de alguna manera también incluso de expresión, porque estas ideas de que, pues eso, la ciencia se opone a la fe, últimamente yo creo que nos las están vendiendo de una forma, imponiendo, infiltrando, de una forma pues bastante, no sé cómo decir, civilina, por un lado, bastante capciosa, pero por otro lado también a veces bastante descarada. Y basta pues ver estos programas de difusión que hay en las radios también, en las radios seculares, digamos, donde es que de entrada, cuando hay alguna referencia al pasado de la ciencia, normalmente la perspectiva es siempre la misma. El científico era alguien que fue perseguido por sus ideas. Pues miren, no señor, esto no es verdad, esto no es historia, esto no es ciencia histórica, ¿verdad? Esto es una especie de manipulación impositiva de la cultura actual. Bueno, nuestro tiempo siempre se termina cuando la cosa se está empezando a poner aún más interesante. Galileo no fue, por lo tanto, un mártir de la ciencia, es más, no llegó a ser mártir de ninguna manera, que se opusiera ni mucho menos a la fe cristiana, sino un ferviente cristiano y a la vez un científico genial y un enamorado de la Biblia. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.